Buenas noches, doctor y compañeros. Mi nombre es Jefferson Lucero. Soy estudiante de séptimo nivel de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica del Norte y en esta ocasión les voy a hablar acerca de un emblemático caso, el cual es Marbury versus Madison. Este caso es probablemente uno de los más importantes e interesantes dentro del constitucionalismo moderno. Todos los manuales de Derecho Constitucional de los Estados Unidos comienzan con su exposición para explicar el significado de la Constitución de este país. Pero el interés de este caso va más allá del constitucionalismo norteamericano y se instala en la discusión sobre el lugar que debemos darle a la misma. El caso Marbury no se refiere, como podría parecer, a una cuestión de derechos fundamentales, sino más bien a una de las posibles vías para garantizar y también hacer efectiva la Constitución. Es decir, Marbury trata un asunto de teoría general de la Constitución y también de teoría de derecho procesal. Para comprender el sentido de la sentencia Marbury, conviene tener presente el contexto histórico y político en el que el fallo se produce, así como también los múltiples efectos que conducen hacia una decisión de tal trascendencia. El contexto político-social a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Estados Unidos estaba muy polarizado entre los partidos políticos rivales, a partir de las distintas divisiones que tenían los que deberían ser los estados federales de Estados Unidos. En la última década del siglo XVIII, el Partido Federalista que estaba en el gobierno había cometido diversos atropellos que causaron un gran malestar. Por ejemplo, se expidió una ley de sedición para castigar a los que hablaran mal en contra del presidente Adams o también del Congreso, nominado por los propios federalistas. La ley fue impugnada por considerar que se oponía a la primera enmienda, que garantizaba la libertad de expresión sin límite alguno. Faltando pocos días para la posesión de Thomas Jefferson como presidente y del cambio de poderes en el Congreso, que pasaría a estar bajo el dominio de los republicanos. Fue aprobado por el presidente Adams el nombramiento de 42 jueces de paz para servir por un periodo de 5 años en el Distrito Judicial de Columbia y también de Alexandria. El Senado hizo las correspondientes ratificaciones el 3 de marzo, un día antes de la toma de posesión de Jefferson. John Marshall, quien para ese entonces se desempeñaba como un secretario de Estado, debía certificar dichos nombramientos, extendiendo sobre los mismos un sello oficial. La sentencia Marbury ha sido objeto de centenares, si no de miles de estudios, así como también de comentarios y críticas. Los analistas se han centrado en un sinfín de cuestiones, abarcando el papel político de Marshall, así como también la reivindicación de un poder tan grande para la Corte, que tiene su base en el sello de Marshall, para frenar, en este caso, a Jefferson, sobre la consistencia de los argumentos de la sentencia. Una crítica más general, pero animada por la enemistad política, fue la que hizo Jefferson una vez conocido el fallo. Para Jefferson, la sentencia Marbury convirtió a la Constitución en un objeto de cera, dentro de las manos de los jueces, al que le pueden dar cualquier forma que deseen. Como conclusión podemos indicar que este caso Marbury versus Madison dejó una marca indeleble, así como también imborrable dentro de la historia del Estado constitucional. La lógica de Marshall en su sentencia se sigue aplicando hasta nuestros días, de forma cotidiana. La pregunta central de este caso pudo resolver de forma adecuada es la siguiente: ¿qué debe hacer un juez cuando en un caso del que se esté conociendo se le presente la alternativa de aplicar una ley o aplicar la Constitución, si entre ellas existe una contradicción? Aunque la respuesta puede parecer muy obvia, en nuestros días no lo era tanto cuando Marshall emite su histórico fallo. Además, Marbury versus Madison da una vez por todas el principio de supremacía constitucional, es decir, la sentencia no se refiere solamente al papel del juez ante la ley inconstitucional, sino que trata también, sobre todo, el lugar de la Constitución frente a la ley y, por vía de consecuencia, frente al resto del ordenamiento jurídico. La Constitución se impone en caso de que haya contradicciones entre su contenido y cualquier otra norma jurídica. Lo que quizás no nos deja tan claro Marshall es lo que debe suceder con una norma declarada inconstitucional.
debe ser simplemente inaplicada o procede de la declaración de invalidez a todos los efectos, con la consiguiente expulsión del ordenamiento jurídico, como años después lo defendió Hans Kelsen en su conocido ensayo La garantía jurisdiccional de la Constitución, publicado en 1928. En el fondo de esta cuestión se encuentra el asunto de cómo debe imponerse la Constitución frente a la ley, y todavía más en el fondo late el tema que todavía no se ha logrado resolver entre la atención de los derechos de las mayorías expresados por vías parlamentarias y los derechos de todas las personas, mayorías y minorías recogidos en los textos constitucionales. Muchas gracias por su atención.